Muy buenos días, estudiantes maestrantes, reciban un cordial saludo. Vamos a continuar la clase. Bueno, ahí está. Entonces, vamos a continuar. Nos habían quedado pendientes como 3 diapositivas de la semana pasada, así que vamos a empezar por ellas. Tenemos la declaración de testigos. Entonces, vamos a continuar con que sigue siendo una fase anterior a presentar el memorial de demanda. No en todos los casos se va a dar esta situación, maestrantes, va a ser dependiendo la situación en la que nos encontramos. Recuerden que estamos viendo esto como escenarios previos a lo que es ya la presentación del memorial de demanda. Dependiendo la situación, sea que los podamos utilizar o no, ¿verdad? Entonces tenemos la declaración de testigos. La declaración de testigos como prueba anticipada, porque lo que estamos viendo aquí, maestrantes, la semana pasada y estas son como pruebas anticipadas previo a iniciar el proceso con una demanda respectiva. Entonces, como prueba anticipada, tiene como finalidad recibir la declaración de terceros, extraños al proceso, cuyo testimonio es importante para el proceso futuro. Recordemos que a los 15 días se supone que nosotros vamos a presentar nuestro memorial de demanda, ¿verdad? Eso ya lo vimos en clases anteriores. Entonces dice, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando sean de muy avanzada edad los testigos que tengamos y entonces necesitamos adelantar esto como una prueba anticipada. Que estén gravemente enfermos, por supuesto que el gravemente enfermos tiene muchas interpretaciones y la vamos a interpretar en el sentido de que si alguien está por supuesto que en el área de coma, en el área de cuidados intensivos o la enfermedad es gravemente que sus sistemas no estén en la facultad de poder declarar, por supuesto que tampoco lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque necesitamos tener una prueba limpia que entra al proceso, ¿verdad? En otras palabras, una prueba que esté limpia, que esté bien, para que pueda aportar el beneficio del por qué la estamos solicitando. Entonces, pues alguien que definitivamente esté en esa situación de quererse, de estar en coma, de estar en el intensivo, por supuesto que no va a ser en ningún momento. Es más importante su salud, por supuesto, que aporte algo al proceso. Y próximos a ausentarse del país porque tengan que estudiar y no necesariamente estamos hablando las cuestiones que vimos anteriormente como las medidas no, aquí estamos hablando en algunos casos alguna persona que está vinculada al proceso, que por X o Y razón pueden haber muchas. Un ejemplo podría ser, la persona tiene una beca, se tiene que ir a estudiar al extranjero y durante el tiempo del proceso va a estar en el extranjero estudiando. Entonces podemos adelantar esto eh, para que pueda aportar lo necesario para el proceso, ¿sí? Alguien que le salió un trabajo, tiene los papeles, los documentos respectivos, no es que esté saliendo del país porque quiera huir o se vaya a ir de indocumentado, no, es una persona que su trabajo ahora está siendo trasladado fuera del país y entonces por las acciones y las actividades que va a realizar necesitamos adelantar este medio de prueba como prueba anticipada, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito, porque son muchos artículos, del 142 al 163 está todo lo referente a los testigos. Pero recuerde que esto lo estamos viendo como prueba anticipada, no como medio de prueba que va incluido en el memorial de demanda y posteriormente hay una fase de los medios de prueba. Sí, quiero que entiendan esa diferencia. Estamos viendo esto, la semana pasada vimos también el reconocimiento judicial, pero lo vimos como un medio de prueba anticipada, no como medio de prueba del memorial de demanda o memorial de contestación de demanda y específicamente como la etapa de aprobatoria, no, solamente como prueba anticipada y también esta declaración de testigos, por supuesto que única y exclusivamente como prueba anticipada, ¿de acuerdo? ¿Dónde vamos a tener el fundamento legal maestrante? Yo le puse ahí del 142 al 163, pero cualquiera de los que esté presente necesito que busque el 104, creo que es. Sí, el 104, así, 104. El 104 del Código Procesal Civil y Mercantil y que lo lea, por favor.
Cualquiera. Habilita su micrófono, le escuchamos. Dice, podrá pedirse por la parte interesada en el concepto a que se refiere el artículo anterior o cuando la ley así lo disponga, que se reciba la declaración de testigos de una avanzada edad, gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país. Para recibir estas declaraciones se notificará a quien deba figurar en el proceso como parte contraria y si no fuera habida, fuera indeterminada o no existiere, se citará al Ministerio Público. Muchas gracias, maestrante Mónica. Bueno, entonces tenemos ahí, si bien es cierto, le estoy diciendo que lo de los testigos del artículo 142 al 163 es como la declaración de testigos como medio de prueba, ya sea en el memorial de demanda o en el memorial de contestación de demanda, pero para recibirlo como una prueba anticipada antes de, ¿cuál es el artículo que me va a habilitar? El artículo 104. Por favor, anótelo. Si usted lo va a utilizar como prueba anticipada, va a ser el artículo 104 del Código Procesal Civil y Mercantil que le va a habilitar para poder utilizar esto. Entonces, tenemos ahí, vamos a ver algunos artículos nada más, porque de todas maneras esto lo vemos en los medios de prueba. Entonces, esta declaración de testigos está en el artículo 142 y en el artículo 142 arriba dice sección tercera, declaración de testigos, pero declaración de testigos como prueba anticipada, ¿de acuerdo? Obligación de declarar. Las partes pueden probar sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos. En los casos en que la ley no requiera especialmente otro medio de prueba, los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos siempre que fueren requeridos, ¿verdad? Por eso están siendo requeridos como un anticipo de los medios de prueba. El juez les impondrá los apremios legales que ajuste convenientes si se negaren a declarar sin justa causa. Cada uno de los litigantes puede presentar hasta 5 testigos sobre cada uno de los hechos que deban ser acreditados. ¿Será que cualquier persona puede ser testigo, maestrante? Veamos, cualquiera de los que está conectado a esta hora, hay 44 maestrantes. Entonces, cualquiera puede leer el artículo 143. ¿Será que todos pueden ser testigos? Veamos lo que dice el artículo 143. Sí, artículo 143, puede ser admitida a declarar como testigo cualquier persona que haya cumplido 16 años de edad. Muchas gracias. ¿Qué pasa si nosotros no leemos esto? Llega un testigo y tiene 12 años de edad y alguien está como testigo. Por supuesto que puedo hacer algo, sí, porque este artículo, si no lo leí, voy a decir de plano que eso es normal. ¿Qué pasa si era mi primera audiencia? ¿Verdad? No tenía tanta experiencia y no me di cuenta de esto. Pues entonces, por eso es que les recalco, maestrantes, debe leer todas las líneas de todos los artículos, porque capaz la línea que no leímos había algo y casualmente sucede en audiencia, usted sabe y debe enmendar el procedimiento, pero si no lo leyó y no lo sabe, lo va a dejar pasar y alguna cuestión pues no era conforme a derecho. Entonces dice la edad de las personas que incluso podrían ir. Veamos, ¿será que hay algunos testigos inhábiles o no hay testigos inhábiles? Veamos, ¿alguien más que pueda participar? Le agradezco, maestrante Mónica. ¿Alguien más? Hay 49 personas. Si no, voy a empezar a llamarlos ahí, queda ahí que ustedes no se conecten. Testigos inhábiles. Perdón. Gracias. Artículo 144. Testigos inhábiles. No podrán ser presentados como testigos los parientes consanguíneos o afines de las partes, ni el cónyuge, aunque esté separado legalmente. No obstante, podrá recibirse la declaración de tales testigos si es propuesta por ambas partes, así como en los procesos sobre edad, filiación, estado, parentesco o derechos de familia que se litiguen entre parientes. Muchas gracias. Entonces, ahí hay una prohibición y aparte que resulta ser una prohibición, nos dice en ciertos juicios sí los puede utilizar y le dice la forma en que lo va a hacer. Entonces, también tiene usted que saber en qué juicio está
para ver si se permite o no se permite. Entonces, sí tenemos testigos que en determinado momento van a ser inhábiles. Interrogatorio. La parte que proponga prueba testimonial presentará en la solicitud del interrogatorio respectivo, debiendo las preguntas ser claras y precisas. El interrogatorio deberá formularlo la parte, de modo que cada pregunta no se refiera sino a un hecho simple a que el testigo debe concretar su respuesta. No es permitido dirigirles o consignar preguntas de apreciación ni opiniones suyas. Entonces, cuando presentamos esto, como este es un proceso que es anticipado, pero también cuando lo utilizamos como medio de prueba, la forma correcta, eso lo vamos a ver en la clase que sea los medios de prueba, ¿verdad? Entonces, en el interrogatorio, perdón, en el memorial se inserta de una vez el interrogatorio de las preguntas que se le van a hacer a los testigos. De una vez las vamos a pensar y las vamos a introducir al memorial. Recuerde que esto no es lo de las posiciones de la semana pasada. Las posiciones es una cuestión aparte. Las posiciones van en la plica, en el sobre cerrado que contiene la plica, que contiene las preguntas, ¿sí? Eso es para las posiciones, ¿sí? Cuando y se da cerrado y se deja en poder de la Secretaría del organismo. Pero cuando es la declaración de testigos, el interrogatorio va inserto, las preguntas de una vez van dentro del memorial. En su oportunidad yo les voy a mostrar ese pedazo, ¿verdad? Pero va introducido dentro del mismo memorial. Luego, ¿cuál sería la forma de llevar a cabo la audiencia? Les digo, no vamos a leer todos porque aquí hay mucho, pero porque como le estamos viendo como prueba anticipada, veamos cómo va a suceder. Señalamiento de la audiencia. El juez señala día y hora para la práctica de la diligencia, debiendo notificarse a las partes con 3 días de anticipación, por lo menos. ¿Qué pasa? Si se notifica un día antes, usted tiene cómo defenderse porque el artículo 146 le dice con cuánto tiempo antes debe ser notificado. Es decir, que todavía el día anterior yo puedo ir a ver si todos, pues estar al pendiente de que realmente las partes involucradas estén totalmente notificados, ¿sí? La diligencia se verificará en presencia de las partes, sus abogados si concurrieren, pero las personas que asistan no podrán retirarse ni comunicarse con los testigos que no han sido examinados. Y tanto las partes o sus abogados como el juez podrán hacer a los testigos las preguntas adicionales necesarias para esclarecer el hecho, ¿verdad? Entonces, estamos todos, se verifica la presencia de las partes. Obviamente, esto es una cuestión que se va a llevar ante el juez respectivo. Estamos, inicia la audiencia preguntándose si están todas las partes presentes. El hecho de estar todas las partes presentes, ahí hay un tiempo en que vamos a ver si están o no los testigos. Cuando están o no los testigos presentes, entonces ya van diciendo, ¿verdad? Las personas que están dentro del juzgado, pues van diciendo hacia qué pedazo se van a dirigir. Esto es porque ya vamos a empezar con el interrogatorio para uno de los testigos. Pues obviamente para no contaminar, digámoslo así, lo que vaya a decir, los demás testigos los alejan y no están ahí. Cuando el testigo sale y termina su actuación, de una vez se dirige y que se vaya. ¿Por qué? Esto es para evitar que se comunique con otro testigo y le diga, mira, a mí me preguntaron tal cosa y decís tal cosa, ¿verdad? No, entonces están separados unos de los otros. ¿Qué pasa si no llega un testigo? Veamos el artículo 147. Cualquiera de los maestrantes, ahorita ya hay 52. Veamos qué pasa si no llega un testigo. Buenos días. Muy bien. Perdón. Comparecencia de testigos. Si en la audiencia señalada para el examen no se presentaren todos los testigos, el juez practicará la diligencia con los que concurran. Si estuviera de acuerdo el proponente, y en este caso ya no recibiría las declaraciones de los ausentes, pero si la parte interesada lo pidiere, el juez suspenderá la diligencia y señalará nuevo día y hora para recibir las declaraciones a todos los propuestos. La transferencia del día en que deban recibirse las declaraciones podrán concederse por una sola vez. Muy bien, entonces tenemos que estar presentes. ¿Qué pasa si el testigo no llegó? Por supuesto que debe ser algo justificable.
para que se pueda llevar a cabo, y pues esa es una cuestión que vamos a platicar dentro de la audiencia. ¿Será que sí son necesarios? O a veces también tenemos una premura y pues podemos decir que denunciamos a ese testigo y ya podemos continuar, ¿de acuerdo? Pero esas son cuestiones que por supuesto que dentro de la audiencia lo vamos a platicar entre abogados, ¿de acuerdo? Y ya ahí dice, con uno de ellos que mencione que sí es necesario, pues vamos a señalar el nuevo día para la audiencia correspondiente. Luego dice, ya estamos en audiencia, le vamos a preguntar nuestras generales de ley. Era lo que le decía la semana pasada. Es importante que tengamos, y siempre lo he dicho y lo voy a reiterar, ese contacto con nuestro patrocinado. Uno como abogado va a las audiencias, conoce, pero la gente no sabe. Entonces, ¿por qué lo reitero nuevamente aquí? Porque aquí lo estamos viendo con testigos. La semana pasada lo vimos en el interrogatorio que le van a hacer cuando hay lo referente a las posiciones, ¿sí? Pero aquí también son testigos que van a llegar al proceso, que van a entrar al proceso, y realmente el hecho de solamente es un testigo, no es que le vaya a pasar algo adentro, pero la gente piensa lo peor, no quiere ser testigo, pues hay que hacer un ensayo. Le preguntan cada cosa como los generales de ley y la persona ya no sabe qué va a hacer. Pues acá tenemos una forma como para poderlo practicar. Entonces, veamos el artículo 148. ¿Alguien más, por favor, habilita su micrófono? Y damos lectura al artículo 148. Con mucho gusto, doctora. Artículo Gracias. 148, generales de ley. Aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados. Primero, por su nombre, apellidos, edad, estado, nacionalidad, profesión y domicilio. 2, si son parientes de alguno de los litigantes y en qué grado. 3, si tienen interés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante. 4, si son amigos íntimos o enemigos de alguno de los litigantes. 5, si son trabajadores domésticos, dependientes, acreedores o deudores de alguno de los litigantes, o si tienen algún otro género de relación con ellos. Muchas gracias. ¿Por qué es importante? Por eso vea tan importante. Aunque las partes no lo pidan, los testigos siempre serán preguntados. Si está empezando la audiencia y no hacen esto, usted como abogado puede enmendar la situación. Vea por qué. Le van a preguntar sus generales de ley al testigo, su nombre y apellido, todo eso está bien, pero vea, si son parientes de algunos de los litigantes. ¿Por qué? Porque ya leímos anteriormente el artículo donde hay prohibición. Entonces, es importante que le pregunten si es pariente o no, porque usted sabrá si entonces es un testigo idóneo o no lo es, porque ya vimos el artículo de la idoneidad de los testigos. ¿De acuerdo? Entonces, estas preguntas tienen razón de ser, pero si usted como abogado no leyó, no sabía y no hicieron las preguntas y a lo mejor alguno de ellos sí era pariente, entonces, ¿qué tanto se puede tomar la declaración como algo verdadero dentro del proceso? Por eso es importante esto. Luego, a veces cuando le preguntan, mire, ¿tiene algún interés directo? Sí, sí tengo un interés directo. ¿Y cuál es su interés directo? Lo que pasa es que las partes aquí me pagaron dinero para que venga a mentir. O sea, la gente dice eso, en las audiencias sucede. Entonces, esto es un indicio para que el juez, a la hora de valorar, ¿verdad?, el testimonio de los testigos, cuál va a ser el valor probatorio que se le va a dar. Entonces, créanme que estas preguntas parecen básicas y sencillas, pero cuando la hacen en una audiencia, suceden respuestas de esa naturaleza. Hay personas que dicen, ¿cuál es su profesión? ¿Verdad? Al inicio, algo tan normal. ¿Cuál es su profesión? Yo me dedico a ser testigo. Soy testigo en todos los casos que puedo. O sea, ¿se imagina? Hay gente que dice que su profesión es ser testigo. Él busca en qué procesos necesitan un testigo y él va y está como testigo. Entonces, se da cuenta cómo estas preguntas parecen tan simples, pero que en un proceso son importantes. Luego, si son enemigos o no, porque a lo mejor sí, es que esa mi vecina es mi enemiga, entonces mejor me vengo a ser testigo para hacerla quedar en mal. A veces hay respuestas de esa naturaleza. Entonces, todas estas preguntas parecen básicas, pero a la hora de estar dentro de un proceso son vinculantes porque de estos medios de prueba, pues obviamente van a ser valorados dentro del proceso. Luego, ¿cómo se va a practicar la diligencia? ¿Por qué a veces, maestrante, quiero que me comprenda un poco por qué yo no pego todo eso ahí en las diapositivas? Porque yo soy de la idea que no le podría poner como mis esquemitas que hago, porque si se me olvida una línea,
va a decir es que ella nunca lo dijo. Por eso yo prefiero que lo leamos tal cual lo dice del código para no omitir ni una línea. Capaz la línea que no pongo ahí es una línea que va a suceder y cambia el estatus del proceso, ¿de acuerdo? Por eso es que yo solo le pongo del 142 al 163 y prefiero que vayamos y leamos lo que dice el código. Luego dice cómo se va a practicar la diligencia. Artículo 149. ¿Alguien más, por favor? Muy bien. Artículo Gracias. 149, práctica de la diligencia. Los testigos declararán bajo juramento prestado en la misma forma que establece el artículo 134. Las respuestas que den se asentarán en su presencia, literalmente y sin abreviaturas, pudiendo ellos mismos escribirlas o dictarlas. Al consignar las respuestas, no será necesario transcribir las preguntas en el acta, bastando hacer la referencia correspondiente. Los testigos están obligados a dar la razón del conocimiento de los hechos y el juez deberá exigirlo aunque no se pida en el interrogatorio. El testigo podrá leer por sí mismo su declaración. Si no puede o no quiere hacerlo, la declaración será leída por el secretario haciendo constar esa circunstancia. El testigo está obligado a firmar su declaración o a dejar su impresión digital. Si se negara a hacerlo, el juez se limitará a dejar constancia de esta negativa en el acta. El examen de los testigos se practicará en la audiencia señalada para el efecto, separada y sucesivamente, sin que unos puedan oír las declaraciones de los otros, pudiendo autorizar el juez que se retiren los testigos que hayan prestado declaración conforme a lo dispuesto en este artículo. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahí está la forma en la que se va a realizar. Por supuesto, maestrantes, que hay más artículos, pero esto los vamos a abordar cuando vayamos a la clase de medios de prueba. O sea, no crean que ahí se terminó. Esto es del 142 al 163. Son bastantes artículos. ¿Qué pasa si es un diplomático? ¿Qué pasa? Ahí hay varias cuestiones, ¿verdad? Que ahorita solo estamos viendo el preámbulo como una prueba anticipada. Entonces, vemos que sí se va a llevar a cabo. Este artículo que me hacía el maestrante favor de leer enfoca la importancia de la razón de su dicho. Ahí dice, aunque no se pida en el interrogatorio, porque le digo que la diferencia entre lo de la semana pasada, porque ahí dice cómo se hizo de acuerdo al artículo 134, o sea, como la audiencia de la semana pasada, a diferencia que allá en las posiciones, en la aplica, las respuestas de la persona solo pueden ser sí o no. Y excepcionalmente, si el juez lo considera, le va a decir, explíqueme. Pero de lo contrario, va a ser una audiencia donde diga la razón de su dicho, diga al absolvente si es cierto que tal cosa, y a la persona solo va a poder responder sí y no. Ese es el pliego de posiciones. La respuesta sí o no. Nada más. Excepcionalmente, que el juez le diga, a ver, explíqueme. Pero de lo contrario, si no, se va a dar una audiencia así. En esta de testigos es muy diferente. Aquí él sí puede. Las preguntas deben ser planteadas incluso para que el testigo tenga todo el tiempo de explicar lo que considere necesario. ¿Se da cuenta la diferencia entre los testigos y lo de la semana pasada, que era el pliego de posiciones? ¿De acuerdo? Aquí sí puede él hacer todas las explicaciones, aclaraciones que considere necesarias, porque las preguntas van a estar enfocadas en eso, en que él hable, en que él diga, en que él manifieste como testigo. Por supuesto que para toda esta declaración de testigos, como abogados vamos a estar presentes en esta fase. Tampoco el testigo va a tener un papel, un documento del cual se va a poder apoyar. Sí hay una parte donde dicen, dentro de todos estos artículos, hay una parte donde dice que si hay un libro, alguna situación, como algún libro de contabilidad, algo que se necesite poner a la vista, en ese momento, pues él sí puede consultar eso, ¿verdad? Sobre todo si es un documento que estaba en poder de otra persona, la lleva, pues, pero enfrente de todo se le da, por ejemplo, el libro de contabilidad para que lo vea, ¿de acuerdo? Pero solamente así. De lo contrario, él no puede tener ningún tipo de papel ni borrador para poderse ayudar. En esta audiencia, al igual que la que vimos la semana pasada, tampoco puede ayudarle como abogado. Usted como abogado va a estar ahí viendo y observando y teniendo la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Usted debe escuchar lo que están preguntando,
usted debe tener la capacidad de ir viendo las preguntas, tiene también que tener la capacidad de ir anotando o lo que su testigo va diciendo, porque ahí dijimos que se va a levantar un acta. Entonces usted tiene que ir viendo porque al final le van a dar el acta para que también usted lo vea y por supuesto que lo que se esté consignando en la misma sea lo que su testigo dijo. O sea, y aparte de eso tiene que ir viendo, consultando que pues no se cometa ningún acto contrario al derecho, ¿verdad? Sino pues hay que enmendar esa capacidad de ir poniendo atención y todo esto se lo debe explicar a su testigo. El simple hecho de finalizar, diga la razón de su dicho. Si usted no le explicó a su testigo qué era esto, el pobre no va a saber ni qué hacer y se pone nervioso, entonces ya puede contestar algo, pero lo va a hacer con nerviosismo y lo que queremos es la naturalidad de nuestro testigo. Pero si no le explicamos ni qué es la razón de su dicho, que en otras palabras es, ¿por qué está usted aquí? A grosso modo, lo que va a suceder en una audiencia de declaración de testigos, haciendo énfasis que estamos viendo esto como una prueba anticipada, que hay más casos y todo, pero lo vamos a abordar cuando veamos la clase de medios de prueba. Continuamos y dice, ya que de no conservarse dificultaría la obtención de una declaración judicial necesaria para proceder a la ejecución forzada. Veamos, ahí era la tarea que les había dejado y pues esto ya que vea esto. Me gusta mucho, el código no se va a ir de ahí, la verdad es que el código es que nos sentemos, leamos, pero el código ahí va a estar. Yo trato de ayudarle un poquito con la parte práctica, no es utilizar. Puse un memorial. Maestrantes. Se le está quedando trabada la señal. Sí, pensé que era la mía también, pero no era suya. No, Y la es, señal no mucho Yo se ve. también pensé que era la mía. es la catedrática. Muchas Se gracias. escucha compañero. entrecortado, licenciada. Licenciada, no se ve. Ya se desconectó. No se escucha. Creo que su conexión a internet está mala, Lida. Ya se desconectó. Sí, bueno, ahí está. Licenciada, su señal es inestable. En nuestro memorial. Perdone su señal, creo que Vamos a no está esperar muy porque buena. yo tengo mi... No se le escucha. No se escucha, está entrecortado. ¿Ahora sí me logran escuchar? Ahorita sí. Ok, sí, porque no he estado hablando. Apagué la cámara porque a veces cuando está el documento más la cámara, entonces por eso la apagué porque mi internet pues no me ha salido que esté mal. Bueno, pero veamos. Entonces tenemos nuestro memorial de
pues aquí tengo un memorial, que esto es para finalizar la parte práctica de la semana pasada. Vea lo que dice. Vamos a tener cómo llevaríamos también a la práctica lo de la semana pasada. El juzgado al cual nos dirigimos, los datos de la persona, su edad, su profesión, el domicilio, actúa bajo el auxilio, dirección y procuración de qué abogado, el lugar para recibir notificaciones, pues toda la parte introductoria. Y por este medio, respetuosamente, interpongo la medida precautoria de secuestro. Vimos algunas medidas precautorias. Hoy vamos a hablar un poquito también de eso. Entonces, veamos cuál era una de ellas. Pues entonces está ahí la medida precautoria de secuestro del vehículo automotor tal y tal, propiedad de tal y los datos del mismo. Al efecto, expongo lo siguiente. Hechos. Que yo era la propietaria del vehículo tal y lo describo. Número 2, en la fecha tal y tal realizamos un contrato de compraventa con el señor tal y tal. Sin embargo, el señor demandó un saldo de tanto y por consecuencia le solicito, honorable juzgador, que se decrete el secuestro del vehículo automotor para su resguardo. Recuerda que habíamos visto eso, que alguien lo va a resguardar y así garantizar la posterioridad dar inicio al juicio, en este caso, por la naturaleza de, no va a ser un juicio ordinario, sino va a ser un juicio ejecutivo, con el fin de hacer que el señor haga efectiva la obligación a la que se comprometió. ¿De acuerdo? Entonces, esto, maestrantes, llevándose a la práctica, podría verse así plasmado en un documento. ¿De acuerdo? Por supuesto que tiene más, pero lo importante cómo lo va a trasladar. Lo que dice voy a salir de esta presentación y voy a poner la de la clase que nos corresponde. ¿Se solucionó? Los documentos. Bueno, quisiera saber si lo logran ver. El material que les puse, ¿me logran escuchar? Licenciada, ahorita solo se ve su presentación. Sí, licenciada. No sé si me logran ver ahí. Me cambié de lugar porque como que allá no me funcionaba. No sé si me logran ver ahí. Sí, licenciada, ahora sí se escucha y se ve. Bueno, me cambié de lugar porque el router lo tengo aquí a la par, literalmente. Entonces, pues mejor me vine para acá. Bueno, entonces tenemos
Hasta me perdí de lo que estaba hablando. Bueno, entonces lo importante es que ya no veo que esto esté grabando. No, ahí está. Bueno, entonces tenemos acá la siguiente clase. Entonces, ¿qué vamos a ver? Yo bien podría haber avanzado, pero créanme que sí me gusta mucho cuando vemos como la parte de práctica también, que es importante. Entonces, veamos, procesos de cognición. Aquí, pues, la demanda jurídico, que el alumno logre identificar las partes de la demanda y la relación jurídico-procesal. Entonces, veamos. Antes de continuar, vamos a ver si lograron hacer la tarea o no lograron hacer la tarea. Vamos a darnos unos minutos para eso. Cualquiera, porque no quisiera como, y que me diga, mire, no la hice, no me dio tiempo. Quien le haya dado tiempo, entendemos que hacen diferentes y realizan diferentes actividades durante la semana y pues eso obviamente es entendible. Pues quien sí hizo su tarea y quiera participar, que abra su micrófono y nos cuenta qué investigó, siempre por favor enfocados en el juicio ordinario, ¿de acuerdo? Los escucho. A ver, maestrante Mónica, la escuchamos. Gracias, maestra. Pues yo tengo que se presentan estas demandas en los juzgados de primera instancia civil o mercantil y pues de forma escrita. Muy bien. ¿Alguien más? Mi nombre es Ulises, perdón, ¿puedo también yo participar? ¿Puedo participar yo también? Sí, por favor. Aquí tenemos bueno, unos 5 minutos de lo para que ver. de lo que puedo investigar, efectivamente, en los departamentos se presentan en los juzgados de primera instancia civil y en la ciudad capital se presentan también en el centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia en materia civil, económico coactivo y contencioso administrativo. Y se presentan igualmente con un escrito, ¿verdad? En forma escrita, muy bien. O sea, va a llevar su documento escrito. Veamos. ¿Alguien más? Doctora. Sí. También hay ¿Sí? varias formas de presentar la demanda. Como al final hablamos de materia civil, hablamos del tema civil, pero no dividimos la materia. Entonces, se pueden presentar en forma oral también en el Centro de Servicios Auxiliares. En forma escrita puede ser en un juzgado de paz en materia civil, ¿verdad? Cuando no existe el Centro de Servicios Auxiliares, dependiendo de la cuantía. Porque si lo que vamos a tratar son casos menores de 80,000 quetzales, va al juzgado de paz. Mayores va al juzgado de instancia. Y actualmente hay una novedad, le puedo decir, que es el OJ virtual, en el cual ahora ya se utiliza el expediente electrónico, donde se puede enviar a través del OJ virtual. Hay dos formas, una yendo a la página del organismo judicial y la otra a través de la app del OJ móvil. Así se llama la app, donde existe pues un link para el OJ virtual. Para ello es necesario registrarse y el abogado debe tener el casillero electrónico, ya que todo el expediente se va a formar electrónicamente. Mi pregunta es, maestrante Ana del Rosario. ¿Esto de la virtualidad se aplica para los juicios ordinarios o no? Todavía, eso salió en el año 2022, que fue cuando se creó la página para a través del decreto 13/2022. Sin embargo, pues ha ido paulatinamente, ¿verdad? Entonces ¿podríamos usarlo para los... Podría ser si ¿cómo se llama? Si se va a llevar el juicio el expediente electrónico, ¿verdad? Gracias. Entonces, hay jueces que todavía no aceptan la virtualidad. Entonces, creo yo que más sería a criterio de cada juez, porque sí hay muchos que temen el uso de los medios virtuales.
Muchas gracias. Les quiero contar que me parece muy bien, por eso es importante que ustedes también participen, investiguen, porque al final ser abogado es esto. Aquí en la maestría tratamos de, pero realmente hay muchas cosas que le va a tocar como esta. ¿Por qué me gusta a mí hacer esto? Porque le va a tocar a usted. Yo le puedo decir, en Guatemala lo va a presentar en tal lugar, pero no en todos los municipios, no en todos los departamentos, pues está la misma situación, ¿verdad? Entonces usted va a tener que ver, averiguar, dependiendo del municipio, el departamento donde se encuentre, en dónde lo debe presentar. No hay una uniformidad, digámoslo así, va a ser dependiendo de los juzgados que existan en cada uno de los departamentos. Entonces, ¿por qué hice esto? Porque me gusta prepararlo para que usted vea lo que se va a enfrentar siendo abogado. ¿Dónde? Bueno, voy a litigar en tal lugar, ¿cuál es el juzgado? A veces hay algunos departamentos que ciertas cuestiones en el juzgado están mezcladas, ¿verdad? Porque no tenemos la separación de las materias como tales, entonces el mismo que recibe cuestiones laborales, pues también va a recibir cuestiones que son civiles, pero eso lo vamos a saber preguntando. En la práctica me dirijo al juzgado y pregunto, si es que no vivo ahí, no litigo siempre ahí, pues me va a tocar hacer este tipo de preguntas, ¿sí? En este curso realmente no nos da tiempo, pero sí en el siguiente curso hay una cuestión donde le explica justamente lo que la maestrante acaba de decir, el número del documento respectivo que avala, lo de la plataforma y todo lo respectivo, ¿de acuerdo? Así que les agradezco mucho. No sé si hay una persona más, nada más, solo una más porque no me da tiempo. ¿Alguien más que haya investigado, sepa qué tiene que hacer? ¿Alguien más? Hay 57 y Doctora solo logré Osma escuchar a Montepeque. 3. A ver, maestrante, lo escucho. Gracias. Aparte de todo lo que dijeron los compañeros, es algo también simple, que quien tiene que hacer el memorial es un abogado que esté libre de tachas, o sea, que no haya sido sancionado por el Tribunal del Orden y que esté activo solamente. Muy bien, muchas gracias. Y uno más, mi idea era escuchar por lo menos a 5 maestrantes. Y llevo 4. ¿Alguien más, por favor, que haya investigado algo? Hay 57 y apenas escuché a 4 maestrantes. Yo creo que ya los compañeros expusieron la mayoría de los temas que estaban por investigación. Ay, se me perdió aquí un dato que tenía. A ver, la escuchamos. Encuéntrelo ahí. Solo un dato sí, adicional, ¿sí? Porque como les decía, pues ya los compañeros lo abordaron todo de una manera muy precisa, que si es un dato adjunto que se debe de llevar, también tiene que ser presentado físicamente, y las firmas que también deben de ser manuales. Con las firmas electrónicas creo que hay ahí un poquito de controversia todavía, eso únicamente. Muy bien, muchas gracias. Así que les agradezco. Lo importante es que ustedes puedan desde ya, pues acercarse a los tribunales, porque al final es ahí donde ustedes van a ir a ejercer. Yo espero que en un corto plazo y puedan ser mis colegas. Entonces vamos a continuar. Veamos, todo lo que han dicho pues está bien. Yo siempre he dicho que lo importante es que preguntemos, que veamos, porque nos va a tocar en determinado momento para pues llevar a cabo estos temas. Entonces tenemos los procesos de conocimiento. Los procesos de conocimiento, como lo pueden ver ahí, pues vamos a tener una clasificación bastante establecida en cuanto a los procesos de conocimiento. Para ya caer en materia de lo que realmente no es que todo lo que hayamos estado viendo no tenga razón de ser, por supuesto, porque son diligencias o actividades que vamos a realizar previo a que iniciemos nuestro memorial de demanda como tal, ¿verdad? Muchas personas consideran que hasta que presente mi memorial de demanda está iniciando el proceso, pero hemos visto con todas estas vicisitudes que hemos analizado en las clases anteriores que puede iniciar nuestro proceso por la urgencia que tenemos con las medidas respectivas, las medidas precautorias correspondientes que podemos tener
las posiciones, los testigos anticipados como pruebas anticipadas. Y todo esto es previo y anterior a. Por eso cuando tenemos en nuestras oficinas a una persona, pues debemos analizar qué es lo más viable, qué es lo mejor para el caso de nuestro patrocinado. Entonces, tenemos acá los procesos de conocimiento, se los he puesto ahí. Y dice, hay un proceso de conocimiento que puede ser llamado de cognición y hay otro que puede ser llamado de declaración. En estos procesos de conocimiento, definitivamente que la doctrina podría hacerse la que nos menciona esto, con estas frases puntuales de las formas en que debería de existir los procesos de conocimiento. Los procesos de conocimiento, pues son procesos que se llevan en la vía judicial, en los cuales va a haber una secuencia maestrante de actos que se devuelven o que se van desenvolviendo, se van desarrollando y va a ser de forma progresiva. Por supuesto que estos procesos de conocimiento van a tener un objetivo, sí, maestrantes, tienen un objetivo. El objetivo es poder resolver ese conflicto, esa controversia, ese problema, y se va a llevar a cabo mediante un juicio y por supuesto que ese juicio se va a llevar a cabo frente a un juez, ¿sí? Estos procesos de conocimiento pues tenemos diferentes. Los procesos de conocimiento, ¿qué otro nombre pueden tener? De cognición o declaración, pero estas son cuestiones, como les reitero, que lo dice la doctrina. Ese proceso de conocimiento, dependiendo del autor del libro que lea, me va a decir que el proceso de conocimiento se va a llamar de cognición, otro me puede decir que el proceso de conocimiento se va a llamar de declaración. ¿Pero de qué están hablando? Pues están hablando de los procesos de conocimiento. Dice, mediante un juicio se pueda conocer, el juez declara un derecho, estos procesos constituyen el núcleo genuino de la actividad jurisdiccional. Les puse acá. Hay procesos cautelares, como lo que hemos visto, que es para garantizar los resultados o las resultas de un proceso futuro. ¿Ya vimos esto? Sí, lo vimos en clases anteriores. Tenemos ese proceso cautelar, vimos las clases que se tienen y era para garantizar las resultas de un proceso futuro. ¿Cuál es el proceso futuro? Pues cuando ya presentemos el memorial de demanda como tal. Tenemos un plazo, sí, recuerde, porque para cuestión de examen, ¿cuál es el plazo para poder iniciar ese proceso futuro al cual nos hemos comprometido? Luego tenemos los procesos de conocimiento, que es lo que estamos viendo ahora. Proceso de conocimiento, declarar el derecho controvertido, declara o reconoce derechos e intereses legítimos, constituye una verdadera actividad jurisdiccional y posteriormente también tenemos los procesos de ejecución que en este curso no se ven. Los procesos de ejecución pretende hacer cumplir la sentencia, un título ejecutivo que pues obviamente se ha incumplido y necesitamos que se le dé cumplimiento. Entonces vimos el proceso cautelar sí, porque puede ser previo a y los procesos de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, proceso de conocimiento, ¿cuál es el objeto que tiene nuestro proceso de conocimiento? El proceso de conocimiento tiene como objeto la pretensión del actor, es decir, el derecho que aquel considera tiene y pretende que se declare, ¿verdad? Por supuesto que aquí tenemos un derecho y queremos que se nos declare. Ese es el proceso de conocimiento y el objeto que se tiene en sí. Para poder cumplir este proceso de conocimiento tenemos como 3 fases que se deben ir agotando para que se pueda llevar a cabo el mismo. Todas estas cuestiones son cosas que pues obviamente nos va a decir la doctrina. La primera, como se las puse acá, es una mera acción declarativa, ¿sí? Y la vamos a llamar como esa acción declarativa. Necesito declarar, ¿sí? En este tipo de proceso de la acción, lo que queremos es que el actor pretende que se le reconozca ese derecho. Por eso es una declaración, ¿sí? Que se le reconozca el derecho o esa relación jurídica que tiene sin que éste conlleve alguna prestación, ¿sí? Entonces les puse ahí que por supuesto que necesito que sea declarado, ¿verdad? Una mera declaración que se declare que el derecho por supuesto que existe, ¿verdad? Y que requiero, primero digo, tengo el derecho porque el derecho existe y quiero que se me dé esa confirmación de mi derecho. En estos
pueden ser que yo quiera el dominio de un bien, ¿verdad? Yo manifiesto, digo que soy el dueño del bien, ¿verdad? Entonces, otras personas quieren indicar que son los dueños del bien, pero yo digo que ahí está mi derecho y quiero que se me confirme que soy el dueño de ese bien inmueble, ¿sí? Entonces, para eso está ese proceso, como se los puse, el de la acción declarativa. Hay un derecho que preexiste. Yo presento mis documentos y digo, ese es mi derecho y quiero que se me confirme porque, pues, obviamente hay un pleito en ese derecho. Luego tenemos una acción constitutiva, como se las puse, la creación de un nuevo derecho. En esta creación puede ser una declaración constitutiva. El objeto que quiero también en estos procesos de conocimiento en algún momento es crear, constituir una situación jurídica nueva. Van a haber procesos en los que va a suceder eso. Lo que quiero es que se pueda crear, se pueda constituir una situación jurídica nueva. ¿Sí? No existe y se logra por medio de esta sentencia, obviamente judicial, que se va a obtener. Voy a tener la sentencia y a partir de ahí se está creando ese derecho, ¿de acuerdo? Hay cuestiones que son de divorcio, cuestiones que son de filiación, todas esas cuestiones es porque vamos a obtener un nuevo estatus, ¿verdad? Y luego tenemos, como les puse aquí, los procesos de una acción de condena. Condena el cumplimiento de una obligación. Dentro de estos procesos, por supuesto, que lo que queremos es obtener una sentencia y que en la sentencia se pueda determinar el cumplimiento de esa obligación que se tiene. Entonces, en estos procesos de conocimiento podemos tener estas tres clases que se van a dar como objetivos primordiales de los procesos de conocimiento. Veamos. Clasificación atendiendo al objeto. Dice de mera declaración, declarativos constitutivos o declarativos de condena, que es exactamente lo que está aquí. Una acción declarativa, sí, que es como la mera declaración. Algo constitutivo, ¿verdad? Como se los puse acá, se va a crear un nuevo derecho, y la acción de condena, que a través de la misma vamos a obtener una sentencia, por supuesto, a la cual se le va a dar cumplimiento porque obviamente las personas, para todo esto hay una contienda, hay un conflicto y la sentencia nos va a ayudar. Veamos. De mera declaración. El actor pretende el reconocimiento de un derecho o una relación jurídica sin que se conlleve alguna prestación. Le puse un ejemplo. Cuando se pretende el dominio de un bien y en los cuales se discute más que la confirmación, lo que estamos viendo en esta declaración es que se confirme que él tiene el derecho. En este caso, pues es un derecho que le va a corresponder al actor. Traté de explicárselos un poquito más así. Los declarativos constitutivos, crear o constituir, una situación jurídica nueva, no existe y lo vamos a lograr o lo vamos a obtener, por supuesto, que en la sentencia judicial que tengamos. Una acción de divorcio, una filiación, los juzgados de paternidad y filiación. A través de la decisión del juez, la persona era casada, cambia y ahora su estatus va a ser soltero, y quien legalmente no era padre, pues después de llevarse un proceso como tal, va a ser declarado como padre de ese menor de edad, obviamente cumpliendo pues todos los pasos que lleva el juicio respectivo. Y para los declarativos de condena, a través de la sentencia se va a determinar el cumplimiento de esa pretensión por parte del demandado. Se impone al demandado, en este caso si va a ser un deudor, pues la obligación de realizar determinadas prestaciones en favor del demandante, que en todo caso sería el acreedor, y que pueden consistir en dar, hacer o no hacer. En este curso no ven, hay también dentro de nuestro código, vean, nuestro código procesal civil y mercantil abarca muchísimas cosas dentro de las cuestiones que abarcan, pero se ven en el siguiente curso y casi son una de las últimas 4 clases que se dan, las obligaciones de dar, hacer y no hacer, así se llaman en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, del artículo 336 al 339. Entonces sí, hay algunos para que se declare como la obligación de dar algo, de hacer algo, o la obligación de no hacer algo, ¿sí? Luego, procesos de conocimiento en nuestro proceso civil guatemalteco, en el libro 2, a partir del artículo 96, tenemos el juicio ordinario, el juicio laboral, el juicio sumario, hay un juicio arbitral, pero esto se ve más desde la ley específicamente de arbitraje. Dentro de esos procesos de conocimiento, lo que vemos en este curso únicamente es lo enfocado en el juicio ordinario. Los demás
se ven en el siguiente curso. Constitución de la relación jurídico-procesal. Es el conjunto de poderes, ligámenes y conexiones recíprocas que se producen como consecuencia de la interposición de la demanda y el emplazamiento respecto al demandado. Se inicia cuando la persona hace uso de su derecho de acción. Entonces, ¿por qué vimos todo eso anteriormente? Vimos acciones, vimos qué es pretensión, vimos qué es competencia, los límites de la competencia. Todo eso lo hemos venido abordando porque lo vamos a llevar a cabo cuando ya tenemos esa relación jurídico-procesal. Se inicia cuando, por supuesto, que hacemos uso de eso, derecho de acción, decir, voy a poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales esta cuestión, este problema, y lo voy a poner a conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Esta constitución de la relación jurídico-procesal se podría ver como de forma triangular, de la siguiente manera. Está el juez y el juez tiene relación con el actor, sí, pero también va a tener una relación con el demandado. El actor y el demandado van a tener una relación, por supuesto, y del actor hacia el juez y del demandado hacia el juez y viceversa, de actor a demandado, de demandado a actor y de juez a demandado, por supuesto que va a haber una relación jurídico-procesal. Es importante, maestrantes, que dentro del proceso se lleve a cabo esta relación jurídico-procesal, por supuesto que es importante, ¿sí? Necesitamos estar en ese contacto de triángulo entre las partes todo el tiempo que vaya a existir las audiencias respectivas, pues vamos a tener esa relación jurídico-procesal. No se podría llevar a cabo únicamente entre el juez y el demandado o las audiencias y al abogado de la parte actora, por ejemplo, se quede afuera. No, todo el tiempo vamos a ver ese triángulo, ¿sí? Al iniciar las audiencias se va a establecer que podamos tener la presencia tanto de la parte actora, de la parte demandada y obviamente del juez con el personal que pues está a su disposición para que se lleve a cabo las etapas respectivas dentro de los procesos. Veamos. Tenemos acá, ya no vamos a explicar qué es acción porque ya lo vimos desde la segunda clase, qué es pretensión porque ya los vimos en las primeras 3 clases, pero sí una demanda. Entonces tenemos los elementos para que se pueda llevar a cabo esta relación jurídico-procesal. Necesito de la acción, necesito de la pretensión. Si no hay acción, no va a iniciar un proceso. Si no hay pretensión, no va a iniciar un proceso. Y después de eso, la demanda. La demanda contiene la pretensión y en ella se expresa el derecho de la acción, ¿sí? Cuando tengo mi memorial de demanda, voy y la coloco, la presento, la interpongo ante los órganos jurisdiccionales, estoy haciendo valer mi derecho de acción. Puede ser también considerada como un mecanismo o medio por el cual se pide al juez que se pronuncie sobre la pretensión planteada. Esta es una de las cuestiones que también van a suceder con el memorial de demanda. Todo proceso civil se inicia a pedido de parte con la interposición de la demanda y se dirige contra otra parte. Este último pedazo quiero que recuerden. Todo proceso civil se va a iniciar presentando nuestro memorial de demanda. Por favor, aquí quiero que se le olvide un poco penal, porque los he escuchado en el juzgado y dice, quiero interponer mi denuncia. No, si usted habla de denuncia, la palabra denuncia es constitutivo de derecho penal y estoy ante el derecho penal. En civil, mi escrito se llama memorial de demanda o simplemente la demanda. Y se dirige contra otra parte, por supuesto, ya vemos que A tiene un conflicto, una litis, una pelea, un pleito con B, y pues ahí es donde vamos a iniciar el proceso, ¿de acuerdo? Presupuestos procesales, requisitos que debo tomar en cuenta. 1, habilitar al juez para expedir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, amparando o desestimando la demanda. Por supuesto que cuando presento mi memorial de demanda, se deben dar esos requisitos para que la misma sea aceptada o en su momento puede que no se me acepte. ¿Qué van a verificar como presupuesto procesal en mi memorial de demanda? Primero, que el juez tenga competencia. Si estoy planteando mi memorial ante un juez de la rama penal, por supuesto que me la van a rechazar porque penal no tiene que ver nada con lo eminentemente civil. Entonces, el juez tiene que tener
competencia para poderlo establecer. Si vengo y presento mi demanda y la presento ante el juzgado laboral, por supuesto que no me van a conocer. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver lo laboral con lo civil. Salvo maestrantes, la competencia del juez puede ser discutible en algunos lugares en donde no tengamos tantos juzgadores por una u otra circunstancia, aunque actualmente se están creando varios juzgados, ¿verdad? Pero puede que en alguna se pueda tener solamente un juzgado y él va a ver ciertas áreas del derecho, pues en esos casos sí, ¿verdad? Pero esto va a ir variando. Luego dice, sobre el fondo de la controversia, amparando o desestimando la demanda. Recuerde que también hemos visto, por eso hemos visto todas las clases anteriores. Todo eso lo debo estudiar bien para que mi memorial de demanda tenga el resultado respectivo. Si inicié mi memorial de demanda porque mi vecina está masticando chicle, cuando llegue y la presente, por supuesto que mi demanda no va a prosperar, no va a continuar, no la van a diligenciar, me la van a rechazar, ¿de acuerdo? Entonces, la competencia del juez, la capacidad de las partes maestrantes. Como les decía, ya no podemos tener una clase a estas alturas de qué es la capacidad, cuáles son las clases de capacidad. Vemos el artículo 8, el artículo 9 de mi Código Civil, y entonces voy a leer si tiene capacidad, no tiene capacidad, las personas que estoy demandando y todas las personas involucradas en el proceso, pero eso lo voy a saber. Si tengo duda, yo le he dicho siempre, vaya y regrese a su Código Civil y vaya a buscar lo que necesite leer, porque aquí solo vemos el procedimiento, definiciones y todo eso ya no. Si no recuerda algo de civil, tiene que ir a su Código Civil e ir a leer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otra cosa les puse ahí? Por eso les puse artículo 8, artículo 9 del Código Civil. Requisitos de la demanda. Entonces, tengo que ver que mi memorial de demanda, por supuesto que cumpla con todos los requisitos para que no me rechacen mi memorial de demanda. Veamos. Presupuestos materiales. Permiten al demandante para que pueda acceder al proceso de producirse un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia y que éste le favorezca. Legitimidad para obrar del demandante. Todos los que van a estar involucrados en el proceso, por supuesto que deben tener los documentos que les acrediten para aparecer dentro del proceso. Interés para obrar del demandante, por supuesto, que yo digo, soy la parte actora y estoy planteando un proceso, estamos ante los juicios ordinarios contra B, pero ese B tiene que ser parte del asunto, no nada más me lo puedo inventar porque debo acreditar por qué esa persona va a ser la parte demandada dentro del proceso. Y la posibilidad jurídica de la pretensión, por supuesto, que debe existir algo que sea posible, idóneo, como lo vimos, justo y necesario, posible que se pueda llevar a cabo para que ese presupuesto material pues también esté como dentro de nuestro memorial de demanda. Veamos qué más hay. Bueno, entonces veamos nuestro juicio ordinario. Todo lo que hemos visto pertenece al juicio ordinario como etapas previas, pero son del juicio ordinario. También, ¿qué quiero decirles? Las etapas procesales que hemos visto anteriormente pueden ser utilizadas en todas las fases del proceso, ¿sí? Acá las vemos desde que pueden ser utilizadas en el juicio ordinario, pero cuando vean el siguiente curso, se dice y se lee en el juicio oral. Todo lo que necesite ir a traer del juicio ordinario, lo trae y lo aplica al juicio oral, siempre y cuando no contravenga plazos que ya tenga establecido el juicio oral. Por eso cuando se empieza a dar estas clases de procesos, nunca iniciamos por todos los juicios posteriores, porque la base de los juicios siempre va a ser el juicio ordinario. El juicio ordinario ocupa de por sí muchísimos artículos dentro de nuestros procesos y cuando vamos al juicio oral son poquitos artículos porque dice el juicio oral al inicio, todo lo que necesite del juicio ordinario tráigalo siempre y cuando hay plazos que cambian y que ya están en el juicio oral. Lo respeto y lo que no esté lo voy a traer del juicio ordinario, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos visto anteriormente, por eso es que les he mencionado que les he hablado de juicio ejecutivo, les he hablado de cuestiones de juicio oral, porque todo lo anterior
no solo pertenecen al juicio oral, sino son acciones que usted puede tomar y llevar a cabo en los demás juicios si lo considera necesario. Si no le aplica, pues por supuesto que no. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el juicio ordinario. Nuestro juicio ordinario, pues pertenece, como se los había indicado, a los juicios de conocimiento. Dentro de los mismos, por supuesto que tenemos que nuestro juicio ordinario, pues es el juicio que va a ser común para todos los demás, así es como, digamos, lo va a establecer nuestro código, ¿verdad? Va a ser una base para todos los demás. ¿Qué más tenemos que saber de nuestro juicio ordinario? Que nuestro juicio ordinario tiene plazos quizás más largos, que por eso muchas veces vamos a tener 2, 3, 4 años para que se pueda ventilar el juicio ordinario, mientras los demás juicios son un poco más cortos de tiempo, ¿verdad? Entonces es el juicio que tiene los plazos más largos, sí, eso es cierto, nuestro juicio ordinario tiene los plazos más largos. Por supuesto que nuestro juicio ordinario, por tener los plazos más largos, lleva mayor tiempo para que se pueda discutir, para que se pueda probar, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro memorial de demanda. Es el acto jurídico procesal de iniciación que consiste en la materialización objetiva de la acción, como lo dice el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver cuántos maestrantes hay a esta hora. Tenemos a 61 maestrantes, entonces necesito que vea su código y cualquiera pueda leer el artículo 61, por favor. Habilita su micrófono. Gestiones de las partes. Gracias. Escrito inicial. La primera solicitud que se presenta a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. 2. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo representa, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. 3. Relación de los hechos a que se refiere la petición. 4. Fundamento de derecho en la que se apoya la solicitud citando las leyes respectivas. 5. Nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorare la residencia, se hará constar. 6. La petición de términos precisos. 7. Lugar y fecha. 8. Firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Muchas gracias. Entonces, sí tenemos nuestro artículo que nos establece cuáles van a ser los requisitos fundamentales. En este, pues obviamente el epígrafe dice escrito inicial. No necesariamente, como ya vimos que va a iniciarlo como pruebas anticipadas, pues cuando presente como pruebas anticipadas, que es antes del memorial de demanda, pues por supuesto que debe llevar mínimo esas cuestiones que se le está solicitando. Luego tenemos que para elaborar un memorial de demanda, ¿cómo lo voy a elaborar? Debo tener una introducción, un cuerpo y un cierre, ¿sí? Creo que tengo aquí un memorial, vamos a ver. Entonces, tenemos acá, quiero que usted vaya conmigo a su código y le voy a ir diciendo de esto que acabamos de ver, cuál le va a pertenecer a la introducción, cuál le va a pertenecer al cuerpo y cuál le va a pertenecer al cierre. Y nos vamos a ayudar de este artículo del artículo 61. Entonces, veamos. En la introducción, acá vamos a tener 3 cuestiones importantes a la hora de elaborar una demanda. En la introducción debo poner toda la parte conducente que me permite que se conozca tanto quién es el órgano jurisdiccional como presentar, ¿verdad?, a la parte actora en este caso, ¿verdad?, al demandante y presentar al abogado. Todos esos datos van a constituir y por eso se llama la introducción. Debo decir de una vez dentro de esa parte qué es el juicio que voy a plantear, la clase de juicio que voy a plantear. ¿Cómo me voy a ayudar para esa introducción, para hacer mi memorial? Veamos, vamos todos al artículo 61.
Designación del juez o tribunal a quien se dirige, por supuesto que va a ser la introducción. Entonces yo necesito que ahí ponga usted a la par de su código. El número 1 le corresponde la introducción. Número 2, nombres, apellidos completos del solicitante, de la persona que lo represente, su edad, su estado civil, nacionalidad, todo eso lo vamos a agregar y están en el numeral 2. También le va a pertenecer a la introducción de mi memorial de demanda. ¿De acuerdo? Luego dice, relación de los hechos a que se refiere la petición. La relación de los hechos, esto sí ya corresponde al cuerpo. En el cuerpo de nuestro memorial de demanda vamos a poner ya definitivamente los hechos. Aquí quiero indicarles, maestrantes, que no hay un mínimo de hechos, no hay un mínimo donde digamos solo puedo poner un hecho, 2 hechos, 3 hechos, no. Conforme usted vaya considerando que necesita poner, va a colocar ese cuerpo en los hechos que necesita. Tampoco le quiero indicar que tampoco hay una obligación que nos diga cómo vamos a redactarlos. Eso va a quedar muy a discreción de cada uno de los abogados. En mi caso, le voy a decir, soy una persona sumamente ordenada, entonces cuando escribo el cuerpo, que no vamos a escribirle cuerpo, sino le vamos a escribir hechos, sí soy una persona que utiliza los numerales 1, 2, 3, 4 y todos los que sean necesarios. He visto memoriales de demanda en donde todo empieza y va todo junto. Siento que toda la vida al presentar un memorial o los memoriales que vayamos a presentar, tenemos que tratar de ser lo más ordenados posibles. En ninguna clase de nuestro Código Procesal Civil, en ningún artículo, hay una situación que diga que porque usted no separó sus hechos que pertenecen al cuerpo de la demanda, en incisos le van a rechazar su memorial de demanda. No, maestras. Puede que usted vea el cuerpo, que son los hechos en el memorial de demanda, con numerales, como puede ver usted, un cuerpo, que son los hechos, todo junto, pero tampoco va a ser constitutivo de un error o por el cual me deban rechazar mi memorial de demanda. ¿Qué otra cosa le puedo explicar? Que porque se haga de una o de otra manera, esto tampoco me hace más abogado ni menos abogado, ¿sí? No, tampoco es como permitido, digamos, comparar un memorial de demanda de un abogado con el memorial de demanda de otro abogado, porque realmente, maestrantes, lo único que tenemos de apoyo es saber que los memoriales de demanda llevan una introducción, llevan un cuerpo, llevan un cierre. Nos apoyamos del artículo 61 y del artículo 106 del Código Procesal Civil Mercantil y de ahí cada quien hace su memorial como mejor le parezca, ¿sí? No tenemos una obligación de seguir un esquema, de tener las mismas palabras, no. Lo importante es que lleguemos todos al mismo punto, ¿sí? Entonces, a veces me parece erróneo cuando alguien dice, sí, pero es que el abogado escribió tal palabra en el otro memorial, entonces este no es un buen abogado. Realmente no. Con que usted en su memorial de demanda transmita que hay un pleito y qué es lo que quiere, es suficiente. La forma o el adorno es totalmente diferente, lo he visto. Ya por la naturaleza de una mujer es como un poquito más ordenados, no porque los hombres no lo sean, porque hay abogados que también siguen un esquema así. Hay otros que definitivamente todo va en el cuerpo y ahí, pero siento que debemos ponernos a pensar siempre, como abogados, si presento las cuestiones de forma más clara, cuando la persona que lo va a recepcionar va a ser el juez, me va a entender de una mejor forma. Si escribo todo revuelto, así es como le va a quedar al juez al percibir la información, todo revuelto, ¿sí? Y luego tenemos el cierre de este mismo artículo 61, veamos. Entonces, en la parte del cuerpo solamente le va a corresponder el número 3. De este artículo, el número 3 le va a corresponder al cuerpo. Ahora vea, donde está el 4, que es el fundamento de derecho, el 5, que son los nombres apellidos, el 6, que es la petición, 7 y 8 le van a corresponder al cierre. Todo eso lo voy a poner en el cierre de el memorial de demanda, ¿de acuerdo? Entonces, veamos de qué otra cosa nos vamos a ayudar. Veamos qué dice el artículo 106
de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Cualquiera, por favor, lo puede leer. Artículo 106. Sí. Adelante. Sí. Adelante, colega. Gracias, muy amable. Artículo 106, contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos que se funde. En que se funde las pruebas que se van a rendir, los fundamentos de derecho y las peticiones. Muchas gracias. Entonces, cuando hacemos nuestro memorial de demanda, ¿de qué me voy a ayudar? De lo que dice el artículo 61, lo voy a complementar con lo que dice el artículo 106, porque vea, dice se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se fundan. Eso es lo más certero que podemos tener y lo más aparejado a la realidad. Me está diciendo en otras palabras, abogado, entre más claro escriba, por supuesto que la persona que lo va a percibir del otro lado, que va a ser el juzgador, entre más claro escriba, por supuesto que de esa misma manera lo va a recepcionar el juzgador. Luego dice con claridad y precisión los hechos. La precisión, pues por supuesto que va a ser enfocada en tiempo, espacio. Por ejemplo, hay demandas donde yo no puedo iniciar diciendo que él se negó a pasarle una pensión alimenticia a mi hijo si nunca en mi memorial inicié diciéndole al órgano jurisdiccional lo primero. Me fui de una vez a decirle que es un padre inconsciente, que no está pagando la pensión alimenticia, y empecé por ahí mi memorial y nunca le dije al señor juez lo primero. ¿Qué era lo primero? Decirle que contraje matrimonio civil de tal fecha con tal persona. Eso era lo primero, pero yo ya empecé el memorial diciendo que es un irresponsable, que no se quiere hacer cargo, que no pasa pensión alimenticia, pero nunca le dije al señor juez si estoy casada o no estoy casada. ¿Y ese era un dato primordial? Sí, es un dato primordial. El juez necesita saber si me casé o no me casé con esa persona, si hay un vínculo, si está registrado en el Registro Nacional de las Personas. Ese era el dato primordial. ¿Qué otra cosa les puedo decir en estos cuestiones de la demanda? No tenemos una base que nos obligue, así es como lo tiene que hacer. ¿Cómo lo hemos ido aprendiendo? Definitivamente que con la práctica, y ahí les voy a mostrar qué otra cuestión tenemos que tomar en cuenta, que nuestros memoriales van a tener 25 líneas en la parte de adelante, en la parte anversa, y 25 líneas en la parte reversa. ¿Qué pasa? Porque así nos hemos acostumbrado y así lo hacemos. Pero ¿qué pasa si alguien escribió 28 líneas en lugar de 25? ¿Me van a rechazar mi memorial? No, tal vez porque nosotros tenemos una base que en derecho notarial, por las hojas de papel de protocolo, ya están las 25 líneas. Entonces, cuando recibimos derecho notarial, como que ya tenemos ese chip incluido de las 25 líneas del lado anverso y 25 líneas del lado reverso, que cuando venimos a civil y realizamos los memoriales ya traemos esas 25 líneas. Pero ¿qué pasa? Si en determinado momento escribe 28, 29, ese no es un motivo, maestrantes, para que le rechacen un memorial de demanda. ¿Estamos de acuerdo? Les digo por qué tenemos como una cuestión ya de derecho notarial que la traemos para acá y así lo practicamos, pero no va a ser un motivo constitutivo de que me rechacen. Tampoco podría decir que por qué le están aceptando el memorial a él si tiene 28 líneas. Realmente que tenga más o menos líneas no cambia la realidad ni la situación de lo que está escrito. Estas son cuestiones que se llevan a la práctica, por eso es que se lo estoy diciendo. Veamos acá, efectos jurídicos de la demanda y su presentación y admisión al juez. Aquí que es importante, porque ahorita me voy a ir al documento que ya le había presentado para que hagamos este ejercicio. Esto ya me había hecho favor una maestrante, no recuerdo quién, no recuerdo quién. Ya les había mandado un documento como esto, pues hasta en este momento de mis presentaciones tengo esto. Tenga presente ese decreto, hasta yo vi que en el grupo ella se los puso, excelente apoyo, ¿verdad? Para que usted lo pueda tener. Esto es una cuestión que se va a aplicar exclusivamente a los procesos civiles, ¿verdad? Porque si estamos hablando de algo, de algo penal, pues por supuesto que en lo penal el Ministerio Público es indispensable, ¿de acuerdo? Entonces acá en las cuestiones eminentemente civiles, cuando vean, porque aquí está el decreto que lo habilita de esa manera,
cada vez que en su Código Procesal Civil y Mercantil vea que existe la palabra Ministerio Público, en lo penal sí se va a dar, por eso se lo dejé ahí, en penal sí o sí se va a llamar Ministerio Público, y acá solo lo vamos a como a sustituir, porque el decreto así lo permite, que todo donde diga Ministerio Público, en realidad, al hablar de procesos civiles, va a ser la Procuraduría General de la Nación. ¿Estamos de acuerdo? Ya no hay necesidad aquí de mandárselos ni nada, porque ya usted lo tiene, pero sí le quería hacer esa aclaración. En cuestiones eminentemente penales, va a tener esta descripción como Ministerio Público en lo penal, y en cuestiones eminentemente civiles, cada vez que vea la palabra Ministerio Público, va a ser la Procuraduría General de la Nación. Por escritura rápida, nosotros los abogados ya solo ponemos PGN, ¿verdad? Pues son las siglas definitivamente, y es conocido también como PGN. Entonces, pues utilizamos esto. Yo tampoco podría decirle, mire, póngase a leer todo su Código Procesal Civil y Mercantil y cada vez que mire Ministerio Público, táchelo y ponga PGN, el decreto número, porque realmente no va a terminar. Son varios lugares en donde se presenta la palabra MP, pero sí que usted tenga presente que pues sí hay un decreto que aboca y al cual abocarse para tener el sustento de esto. Vamos a continuar. ¿Qué le estoy dejando aquí? Los procesos de cognición, los procesos que vimos hoy, lo que le expliqué, y ahora vamos a ir a ver las cuestiones eminentemente de práctica. Voy a quitarle la presentación porque definitivamente ahorita ya no me va a servir, y solo voy a buscar el memorial que le quiero poner. Para que usted lo tenga. Ahorita lo quiero ver desde el memorial que usted va a presentar, y como vimos el artículo 61 dice para cualquier escrito. O sea, estamos hablando de la demanda como parte introductoria, pero dice, debe fijarse que el artículo 61 para cualquier escrito que presente. ¿Qué otra cosa tiene que saber, maestra? Cuando presente su memorial de demanda, sí va a tener una introducción grande, va a poner todos los datos de la parte actora, es decir, de la parte demandante, como su estado civil, profesión, todos esos datos en el memorial de demanda, porque es su primer escrito, ¿de acuerdo? En el memorial de demanda siempre va a ser el primer escrito, pone todos los datos respectivos. Cuando estamos la otra parte, que es la parte demandada, ¿verdad? Va a entrar al proceso presentando su memorial de contestación de demanda. Para él, hasta en ese momento se va a presentar ante el juez como la parte que están demandando, y cómo va a entrar al proceso con su memorial de contestación de demanda, ¿sí? Como para esa parte, hasta esa es la primera vez que va a comparecer al juzgado, su memorial de contestación de demanda también va a tener todos los datos respectivos de el estado civil, profesión y todas esas cosas. El tercer memorial, digamos, o lo siguiente que va a suceder, todos los demás memoriales ya no es necesario que tengan toda esa parte introductoria, sino vamos a poner de datos ya conocidos en el presente proceso, ¿de acuerdo? O ya podemos utilizar palabras mucho más técnicas, ¿sí? Para poder hacer alusión, que ya no vamos a estar diciendo que es de tantos años de edad, que es soltero, que es casado, que es guatemalteco, ya no. Vamos a decir de datos de identificación ya conocidos en el presente proceso. Ese ya conocidos en el presente proceso es, si quieres saber los datos, vaya al memorial de demanda porque ahí están individualizados. Cuando estamos en la contestación de demanda y estamos de esa parte y estamos haciendo más documentos posteriores al memorial de contestación de demanda, vamos a escribir lo mismo. De datos de identificación ya conocidos dentro del presente proceso. Si alguien quiere saber esos datos, se va al memorial de contestación de demanda, que sí o sí, ahí va a encontrar todos los datos. ¿Estamos de acuerdo, maestrantes? Estas son cositas que las va a ir aprendiendo en la práctica. El primer memorial, repito, y en conclusión, el memorial de demanda y el memorial de contestación de demanda, porque es la primera vez donde cada parte entra al proceso, sí necesitamos poner todos los datos. Todos los demás es innecesario. Si alguien nos quiere poner, que los ponga, pero es más fácil decir de datos de identificación ya conocidos dentro del presente proceso. Quiero que veamos precisamente el memorial que tenemos.
Y veamos este. Necesito que se vaya conmigo, me dice cuando ya lo pueda visualizar, maestrante. A mí me parece que ya lo puede ver. Entonces, este es el memorial que tenemos de la clase. Al inicio se los mostré. Entonces, veamos si cumple o no cumple con esto. Usted puede escribir más, puede escribir menos, pero lo mínimo que debe tener es lo que dice nuestro, porque así es como se lo van a calificar en el juzgado para saber si usted lo tiene bien. Entonces, veamos, artículo 61, dice, designación del juez o tribunal a que se dirige. Cuando nos están calificando desde el organismo judicial, pues van a ir viendo, ¿será que tiene la designación del juez? Sí o no. ¿En este memorial está o no está? Maestrantes. Sí está. Sí. Bueno, entonces sí estamos cumpliendo con eso. Todos mis memoriales deben decir el juez, el juzgado al que lo voy a dirigir. Luego tenemos número 2, nombres y apellidos completos del solicitante. ¿Estará en este memorial los nombres y apellidos del solicitante? Por supuesto que como esto solo es un memorial de ejemplo, donde están las XXX va a colocar el nombre completo junto con los apellidos. ¿Qué quiero decirle también en esto? Va a incluir los nombres y los apellidos, por favor, tal como diga en el DPI, porque posteriormente usted va a juntar como medio de prueba el documento personal de identificación que está acreditando que así se llama Juan Pérez, pero usted le pone aquí Juan Pérez y en el DPI dice Luis Juan Pérez de Arribillaga. Entonces ya no es el mismo Juan Pérez del DPI. Ojo con eso, maestrantes, porque sí tienen que tener mucho cuidado. Voy a escribirlo conforme lo dice el documento personal de identificación. Esto puede ser constitutivo para que le coloquen un previo, sí, maestrante, por eso se lo estoy diciendo. Alguien que no sepa va y pone solo Juan Pérez y el DPI decía Juan Pérez de Arribillaga y puede que tenga un previo posteriormente y le digan que previo a darle trámite a su memorial de demanda, el documento consignado en su memorial no corresponde al documento personal de identificación adjunto, ¿sí? Entonces le están diciendo, ¿qué hizo ahí? ¿Es el mismo o no es el mismo? ¿Hay una identificación de tercero? ¿No lo hay? Esto ya tiene que ver con derecho notarial. Entonces, ¿qué está pasando? Para evitar esa situación, coloque el nombre completo con tildes o sin tildes, tal cual va, y lo menciona nuestro documento personal de identificación. Veamos qué más dice. Luego dice, ¿su edad tendrá esto acá? Pues sí, ahí vamos a colocar la edad, su estado civil, ahí pusimos casada. Nacionalidad, sí dice que es guatemalteca. Profesión, oficio, aquí pusimos que es secretaria, pues ahí va a poner qué es lo que hace. Domicilio, y dice sí, de este domicilio. Indicación del casillero electrónico, eso está abajo. Veamos, medida precautoria. Ahí está. Para recibir notificaciones del casillero electrónico. Aquí hay algunas cuestiones que por el tiempo no se ve aquí, pero en el otro curso vemos todos esos. Hay varias cuestiones que han cambiado. En cuanto a que antes poníamos en los memoriales, se señala lugar para recibir notificaciones y en tal dirección, en la oficina profesional ubicada en tal lugar. Ahorita todos los abogados, pues a estas alturas, pero podemos decir que todavía hay algunos que se resisten, como precisamente lo dijo la maestrante, pero deberíamos de tener ya nuestro casillero electrónico. ¿Por qué algunos abogados, se resisten a tener un casillero electrónico? Y le voy a decir por qué. Tener un casillero electrónico es porque como abogado, usted está comprometido que su oficina va a tener internet las 24 horas del día, porque el casillero electrónico va a ser su medio de notificación entre el juzgado y su persona. Si usted no tiene el casillero electrónico, usted casi que lo va a estar viendo por lo menos unas 3 veces al día, 4 veces al día, porque ahí le va a caer todo lo que va a suceder, si le van a señalar una audiencia, yo qué sé, va a caer al casillero electrónico. Hay algunas personas que se resisten, por supuesto, porque aunque usted no lo crea, muy abogado podemos ser, pero hay en algunos lugares donde por cuestiones de economía no hay internet, oficinas que están muy lejos del centro en donde está el internet y la falla es constante. Si uno estando en el centro tiene fallas con el internet, imagínense las personas que están en los lugares pues más alejados de.
Entonces, algunos se resisten a eso porque dice, ¿qué pasa si se cae el internet un día completo? Y capaz me notificaron algo que tiene un plazo que es rápido, hay a veces plazos de 24 horas, y desde el momento en que me cae el casillero, desde ese momento empieza a contar la vigencia de, ¿sí? Por ejemplo, donde vivo, en este condominio, por ejemplo, hay algunas personas que tienen Tigo. Yo veo todo el tiempo, se cayó la red de Tigo, pasa todo el día, pasa mediodía y no tienen la red de Tigo. Y eso que estamos en la ciudad, en el centro, y se cae no es por la mala propaganda pero sí he visto eso. Entonces, por eso algunas personas se resisten al casillero electrónico y puede que vea que no todos vayan a tener el casillero electrónico. A estas alturas sí es indispensable un casillero electrónico. Si alguien se resiste, no crea que es porque no quiera, sino porque tiene un sustento jurídico y dice, sí, la red se cae, yo pertenezco a tal empresa y se cae todo el tiempo, o vivo no tan cerca de la ciudad por los árboles y todo, la conexión es inestable y por eso prefiero que se me notifique de otra manera y no dentro del casillero electrónico, ¿sí? Entonces, esto es un pequeño ejemplo, maestrantes, de cómo dentro del juzgado van a ir viendo si el memorial que estoy presentando cumple o no cumple con lo mínimo que establece el artículo 61 de nuestro código, aunado con lo que dice el artículo 106 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, que tengo como un segundo, un minuto. No sé si no veo ninguna manita levantada. Bueno, creo que ahí estamos. La otra semana en mi curso, según el calendario, no les toca examen, entonces sí los veo la siguiente semana con clase, porque su examen es hasta el 22, según vi el calendario. Entonces deseo que tengan un excelente día, los veo en una próxima clase. Muchas gracias, maestra, bendiciones. Con todo gusto. Feliz tarde. Feliz tarde.